Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de Lilo y Stitch, película que ahorita está en cartelera. Bueno, una vez más Disney nos trae otro remake motion action de sus películas clásicas animadas. Esto ya lleva más de 10 años, si mal no recuerdo, o 10 años por ahí. Y pues resulta que hemos tenido películas como El Libro de la Selva, La Cenicienta. No tuvimos La Bella Durmiente, pero tuvimos a Maléfica. No tuvimos Los 101 Dálmatas, pero tuvimos a Cruella y muchas cosas más. Este año, hace unos meses, tuvimos Blancanieves y en años pasados tuvimos La Sirenita, dos versiones que han desestabilizado a la productora de Disney y que muchos fans están muy desilusionados con estos remakes, ¿no? Porque dicen que son nuevas versiones y nuevas visiones, nada que ver. Estos son remakes, totalmente copias, y muchas veces son escena por escena. Principalmente el gran defecto que tienen estas películas es que no tienen el mismo carisma que la animación y además los actores que interpretan a estos personajes que son tan queridos durante décadas son terribles a nivel actoral y a nivel de carisma. No tienen absolutamente nada. Esto ocurre con La Sirenita y sucedió con Blancanieves. Ahora tenemos Lilo y Stitch, dirigida por Dean Fleischer Camp y protagonizada por Maya Kealoha, Sidney Udong, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Billy Magnussen y Courtney Vance. Esta película se le llama un clásico de Disney, pero es un clásico contemporáneo. La película original es del 2002 y es una animación bastante diferente a todas las demás, porque cuando se hizo ese proyecto, allá a principios del siglo XXI, fue casi a escondidas. O sea, mientras estaban los creadores trabajando en ella, resulta que Disney no sabía realmente lo que se estaba haciendo. Entonces estamos viendo un producto animado, el cual la misma compañía de Disney en su momento no le tuvo mucha fe y no sabía para dónde iba, y terminó siendo una película encantadora, fascinante, innovadora para en ese momento y además con un tono bastante de humor negro, o sea, un poco más violento de lo normal con respecto a las producciones de Disney. Entonces, esta película pues viene a ser un remake de eso, o sea, de un tono mucho más sarcástico, mucho más violento, a pesar de que sigue siendo infantil, pero con un personaje encantador, pero a la mala. O sea, no es tierno, sino más bien es un poquito repulsivo, un poquito violento. Y se da este remake que en la peor etapa de la productora, porque estamos en lo políticamente correcto y que tienen que reeducar al espectador y entonces traen esa ideología a ellos. Entonces, ¿qué tal está este remake? Y sí tengo que decir, en resumen, este es el mejor remake motion action que ha hecho Disney, por encima de todos los demás. Si vamos a encontrar una película que vale la pena ver en el cine hoy de Disney haciendo una nueva versión de sus clásicos animados, es esta película Lilo y Stitch, porque logran impregnarle a esta película muchas cosas de la original. Primero que nada, lo que mencioné anteriormente, los actores son muy carismáticos. La niña, que a final de cuentas interpreta a Lilo, que se llama Kealoha, ella está muy bien. Está fantástica, la verdad es una niña muy carismática y se roba la mayoría de las veces la toma cuando ella está presente. Lo mismo ocurre con la hermana, Sidney Udong, está fantástica. Francamente, sostiene bien la cuestión y visión adulta, por así decir, de lo que está ocurriendo.
Billy Magnussen y Galifianakis son muy chistosos los personajes, o sea, casi todas las escenas funcionan como un alivio cómico y además como un villano, por así decirlo. Y ahí le agregan a una actriz que representa a una vecina de las protagonistas. Está bastante bien. Hay que decir que recortan ciertos personajes de la película animada. Creo que ese es un desacierto, pero bueno, a final de cuentas la historia, a pesar de eso, sigue transmitiendo lo mismo. Y con respecto a Stitch, el personaje está muy bien hecho en CGI. La verdad está bastante orgánico, se ve muy bien y es igual de gracioso que como era en animación a lápiz. Con respecto a los defectos, sí se podría decir, como dije anteriormente, algunos personajes que faltan y posiblemente le falta un poquito de más garra con respecto a la animación. Pero la animación por lo general te da muchas más libertades. Primero que nada porque es otro lenguaje y ese te permite exagerar mucho más las cosas. Y segundo, los presupuestos son mucho más baratos. Y aquí vamos a entrar una vez más a la producción de Disney. ¿Por qué? Esta película Motion Action costó $100 millones y se suponía que iba a ser una película dirigida a la plataforma Disney Plus, o sea, no se iba a estrenar en salas de cine. Sin embargo, venimos de una película llamada Blancanieves que le metieron casi 350 o 400 sin contar publicidad. Y esa hicieron merchandising, la estuvieron promocionando en todos lados y porque iba directa a los cines. Reshutearon aquella película millones de veces. Bueno, ¿qué le pasa a los investigadores de mercado de Disney? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, viendo los datos que estoy diciendo, quiere decir que a esta película no le tenían nada de fe. O sea, ellos creen que la gente no le gusta Lilo y Stitch, que a los niños no les gusta el personaje de Stitch. Mientras pensaban que Blancanieves, con Rachel Ziegler, una actriz abominable, por así decirlo, o sea, a nivel de personalidad y de carisma cero, y pensaban que iba a ser un trancazo. ¿En serio? O sea, cuando fui a ver esta película al cine, había niños con Stitch en muñequito. Lo llevaban su muñequito. O sea, toda la gente está viendo ahorita Lilo y Stitch. O sea, la gente quería ver a Stitch en motion action. Y nada más le metieron $100 millones. Tal vez si le hubieran agregado unos 50 más, hubieran podido salir los personajes que faltan de la película original. Pero no, todo el dinero se fue en aquel bodrio llamado Blancanieves, que aquí ni siquiera hice la crítica. ¿Saben por qué? Porque no me interesa en lo absoluto. Nada más de ver el tráiler se veía esperpéntico. Entonces, qué triste que la productora no confíe en Lilo y Stitch mientras confía en otras porquerías. Pero bueno, así están, por eso tienen el problema que tienen. Sí, les está yendo muy bien económicamente y me da gusto porque esta película, a final de cuentas, habla de la familia, de los valores, de cómo tus seres queridos, por más quebrados que estén, a final de cuentas siguen siendo tus seres queridos y tú tienes que apoyarlos y también recibirás apoyo de ellos y cómo pues, las mascotas pueden ser tan relevantes e importantes para unir a los seres queridos. Mencionando a Stitch como una mascota. Ya sabemos bien de dónde proviene y este video no tiene spoilers por si acaso no han visto el original. Bueno, tampoco le estoy desmenuzando la historia, pero más o menos va de eso y de cómo también podemos ser amigables con los extranjeros o los foráneos o un ser que viene de fuera, ¿verdad? Entonces, creo que el mensaje es muy bonito y está hecho no de manera tan convencional. Tiene esta comicidad negra, como digo, de este personaje que viene intrínseco con Stitch. También otro elemento que a mí me gusta mucho es que a Stitch y a Lilo les gusta mucho Elvis Presley, entonces hay música de este cantante y además pues Stitch se viste como el rey, ¿no? Del rock and roll. Entonces eso me gusta bastante.
Creo que le faltan más escenas de esa situación en este motion action, porque en la animación se apegan más a ello, pero fuera de eso, la verdad, la película es genial, sí tiene sus detalles, sus problemas, y sin duda alguna, la complicación más grande que va a tener este film es la de siempre. Si tenemos la película animada, ¿para qué tener esta versión? Sí me ha divertido, sí pienso que es la mejor y de veras la he disfrutado. Sin embargo, el señor Walt Disney, fundador de esta productora, decía que había que hacer películas animadas porque no era un género, era un lenguaje. Y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, las películas animadas pueden ser de terror, de ciencia ficción, para adultos, para niños, para adolescentes, pornográficos, de todos los estilos. Entonces, es un lenguaje diferente. Y eso hace que si una obra está escrita para ese lenguaje, pues obviamente es mucho más purista y te puedes regodear en las cuestiones positivas que lleva ese producto. Cuando tú lo transformas a otro lenguaje, siempre va a perder. Siempre va a perder. Entonces, ese gran defecto, sí, yo creo que esta película, a pesar de que esté bien, es innecesaria. Pero bueno, a pesar de todo, yo me la esperaba mucho peor por todos los antecedentes que teníamos. Entonces, yo a esta película le pongo 3 estrellas de 5. Francamente, si ustedes tienen hijos o simplemente quieren ir al cine para disfrutar un buen rato, sí recomiendo ver Lilo y Stitch en el cine. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Píquenle en la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal, es gratis. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.